Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre el Atlas de Riesgos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello me acompañan en el estudio Eduardo Cacho Silva, él es director general de Prevención y Protección Civil aquí en la UNAM. Eduardo, muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias. Está también con nosotros Armando Peralta Higuera, él es secretario técnico de vinculación del Instituto de Geografía de la UNAM. Armando, muchas gracias. Gracias a ti. Y también está con nosotros Luis Gutiérrez Padilla, él es subdirector de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad UNAM y está aquí en su calidad de exmiembro del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Buenas noches. Bueno, pues, ¿por qué es importante tener un atlas de riesgo? ¿Por qué, creo que ahora que venimos de estos momentos tan álgidos que vivimos en la ciudad y que vivimos en muchas zonas del país, pues necesitamos instrumentos que nos permitan proteger nuestra vida, nuestro patrimonio, que permitan proteger las ciudades, que permitan proteger las zonas en las que vivimos y de las cuales sabemos poco en general. ¿Qué es un atlas de protección civil? Hemos participado en alguno, conocemos si hay alguno para la ciudad. Aquí en la UNAM sí sabemos que tenemos uno y por eso vamos a hablar de ese en particular. Y bueno, pues sin más, Eduardo, cuéntanos cómo se hace un atlas de riesgo, por qué es importante un atlas de riesgo, que es quizás la pauta que da un atlas de protección civil, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿Tenemos en el país un atlas de riesgo? Bien. Tenemos primero que partir del concepto básico de la prevención. La prevención en materia de protección civil parecería siempre un tema inútil, a veces parece como un Tediosón, tema ¿no? Híjole, otra pesado, vez el simulacro. Y esas cosas que a veces caen en repeticiones y hasta condiciones a veces incómodas porque estamos todos trabajando, estamos atendiendo una clase o estamos en una actividad personal que fuera y hay que aplicarse a un protocolo de simulacro. Esto es un esfuerzo que induce y alimenta una cultura preventiva de la protección civil. Hoy por hoy la protección civil parecería que nada más interviene cuando ocurre una catástrofe, un evento perturbador y entonces, protección civil, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a recibir de información? ¿Cómo la vamos a copiar? Y creo que es una parte reactiva. ¿No? O no la vemos porque está en los eventos con su chalequito, pero nadie entiende muy bien por qué están ahí y qué hay detrás de esos chalequitos, ¿no? La preparación de esas personas, porque hay X número de personas con chalequito, no más, no menos. Claro, claro. Y creo que esa es la parte interesante, saber qué es lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista preventivo. La segunda parte es la reactiva y es la que menos quisiéramos tener que enfrentar, porque bueno, son situaciones, fenómenos que se dan, que casi todos ellos pues tienen un carácter de impacto, con una serie de consecuencias e incluso daños que pueden generar, y es lo que menos queremos ver. Pero en la medida que nosotros tenemos tareas preventivas, actividades que están relacionadas a una cultura de autoprotección y de una acción también sistemática de las instituciones para prevenir estos graves efectos que pueden tener los fenómenos perturbadores, eso es lo valioso de la protección civil. Para poder prevenir necesitamos, entre otras cosas, un atlas de riesgo. Eso no quiere decir que no haya cosas que nos sorprendan de pronto, ¿no? Pero, ¿cómo se construye un atlas de riesgo, Armando? Primero hay que conocer las amenazas, o sea, los peligros a los que estamos expuestos, su magnitud, cómo se comportan, cuál es la dinámica de un sismo, qué pasa si surgiera un volcán, estamos en una zona volcánica también, qué pasa cuando viene un huracán, cuánto tiempo va a tardar en llegar y demás. Y ese conocimiento acumulado sobre qué efectos tiene sobre las personas, sobre la infraestructura y demás. El otro elemento importante es la exposición, o sea, la vulnerabilidad de las personas, qué tan expuestas están. Si hay una ladera que se va a venir abajo y no hay casas ahí, no pasa nada. Todos los años hay miles de deslizamientos en todo el país y no pasa gran cosa porque ocurren en zonas donde no hay población. Entonces, esos dos elementos son muy importantes. Conocer la magnitud
de las amenazas y conocer la exposición. La exposición también tiene que ver con las características, por ejemplo, de los edificios, si los edificios están en buenas condiciones o no, es un elemento que hay que conocer, que en el caso de Ciudad Universitaria está bastante bien analizado, y eso configura el riesgo. El riesgo todavía podemos ir más allá, debemos ir más allá, sabiendo qué vamos a hacer si ocurre algo. En el caso de que ocurra algo, entonces hay zonas con un riesgo más alto, tenemos que estar preparados para reaccionar más rápidamente, hay que pensar en rutas de evacuación, donde se colocan los puestos de comando, por ejemplo, de control, en fin, hay toda una serie de medidas, pero el atlas de riesgo es la base para saber qué vamos a hacer, y lo más importante es este enfoque preventivo. O sea, la gente debería tener su propio plan de protección civil y necesita información la gente para hacer eso, y esa información está en los atlas de riesgo. Y esa parte de socializar todo este trabajo, porque muchas veces se da y resulta que, por ejemplo, en comunidades como la nuestra, que son comunidades que cambian mucho, sobre todo en la parte estudiantil, hay que estar permanentemente formando e informando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir eso en nuestros espacios, Luis? ¿Cómo podemos trabajar esta parte? Bueno, la universidad tiene mecanismos para difundir esta información. Cada edificio tiene un plan interno de protección civil y es muy importante que en estos procesos de simulacros la gente conozca quién está a cargo de las brigadas para atender las emergencias. Este personal tiene que estar capacitado. Hay señales que nos indican también cuáles son los pasos a seguir en determinadas circunstancias. Las más comunes son las de sismos e incendios, que están en todos lados, pero en la universidad pues hace falta también que nuestros estudiantes conozcan mucho más qué tenemos y con qué se cuenta en la universidad. Y el atlas de riesgo es un instrumento muy valioso porque podemos saber todo lo que hay en términos de equipo para atender una emergencia, equipo de protección, señales de emergencia, hidrantes, extinguidores, en fin. Es una oportunidad muy valiosa para que la comunidad sepa que la universidad está atenta y preparada para atender una contingencia. Pero además es que nuestra universidad no solo tiene salones y cubículos, tenemos laboratorios, ¿no? Tenemos áreas de prácticas, tenemos espacios muy, muy grandes en términos de espacios libres, pero tenemos espacios muy grandes muy saturados, como son las escuelas, las facultades, donde la población ha crecido. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Cómo se trabaja esto con las comunidades? Creo que en este momento acabamos de mencionar los principios básicos de lo que corresponde a la naturaleza de fenómenos naturales. Hay fenómenos también antropogénicos, como se conocen, que son ya los que se derivan de la actividad cotidiana ya del ser humano, de las personas, de la sociedad. Y es aquí donde precisamente tiene una variante importante el atlas de riesgos y específicamente en nuestros campi. El atlas de riesgos debe de recoger también esa actividad académica en donde intervienen laboratorios, manejo de materiales académicos para la investigación. Y tú recordarás, Mirella, cuando esto se empezó a trabajar, identificamos que una de las actividades universitarias, bueno, pues es la búsqueda, la investigación, porque la universidad es por excelencia la institución que mayor investigación realiza en el país. Casi la actividad, desafortunadamente, del sector privado en estos temas de investigación son mínimos. Y nosotros tenemos una gran actividad de investigación. Entonces, en consecuencia, tenemos que incorporar dentro del atlas de riesgos la identificación de esos centros, de esos puntos donde hay estos laboratorios, donde hay estas tareas de investigación, el manejo de materiales, de insumos que son materia de investigación para la academia misma incluso. Entonces, al ubicarlos, identificarlos, corresponde a un factor de riesgo, como mencionaba hace un momento Armando. Esos factores de riesgo debemos de identificarlos,
sobre todo, cuantificarlos y ver que en su manejo genera una exposición, una vulnerabilidad. ¿Qué tanta vulnerabilidad puede manejarse en eso? Y sobre todo, ¿qué condiciones existen para ese manejo de materiales? ¿Son buenas o no son buenas? ¿Son suficientes o requerimos más? Y en caso dado de que estos factores identificados de riesgos tengan un cierto nivel, tenemos que considerar las condiciones reactivas. Por eso es muy importante tener claro la prevención, la protección y la gestión ante un riesgo. Que esa es una parte muy importante y esa pasa necesariamente por socializar lo anterior, ¿no? Este es nuestro atlas de riesgo, estos son los riesgos, no todos los riesgos tienen que ser de conocimiento de todos, pero sí de quienes están cerca de un riesgo, ¿no? O los que tienen que intervenir en caso de que ocurra algo cerca de ese punto de riesgo, y saber cómo comportarse, porque luego nos pasa mucho. En general en la universidad, yo quiero decir, ya lo he comentado en otros programas, la reacción de la comunidad fue muy buena en el caso del sismo, incluso en la tranquilidad con la que desalojó los espacios, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que no es fácil desalojar a 1000 estudiantes de una facultad, y como han crecido nuestras facultades, ¿no? Que han crecido cerrándose espacios incluso a los propios áreas comunes. Entonces, esta parte de socializar nuestro atlas de riesgo es todavía una cuenta pendiente, todavía estamos en ese proceso con nuestra comunidad. ¿Cómo ven que eso debe de ocurrir, Armando, Luis? Nos queda un minuto para esta primera parte, así que, aunque no lo crean. Yo creo que que conozcan el atlas, como dices, hay una parte que es para especialistas, hay otra parte que es para la comunidad, y los estudiantes deberían conocer el atlas, conocer su facultad, dónde están los tanques de gas, dónde hay materiales peligrosos y demás, así como saben dónde está la cafetería o dónde están... ¿Dónde se venden los buenos tacos? ¿Dónde están los tacos? ¿No? Debería ser parte de nuestro conocimiento de nuestra casa, porque finalmente es nuestra casa durante el día. Sí, claro. Coincido en eso. Creo que esta experiencia de septiembre nos enseñó también a estar más atentos a esta información, a conocer ahora la ubicación de las salidas de emergencia, de los protocolos de evacuación, dónde están los equipos contra incendio, en fin. Creo que es una lección todavía por aprender, que estar más atentos a esta información y saber qué tengo que hacer cuando pasa algo. Creo que la lección de septiembre fue muy buena y pues, evidentemente la comunidad se tiene que comprometer mucho más. Bueno, yo creo que la lección de septiembre fue muy buena, incluso los que vivimos la lección del 85, creo que sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer en esta, y creo que los chicos también, a partir del 85 se aprendieron muchas cosas, cambiaron muchos protocolos, quizás nos faltan todavía más atlas de riesgos, no solo de nuestra ciudad universitaria, sino de la ciudad, del país, ¿no? Creo que esa parte nos falta mucho camino, y yo creo que la UNAM iba a jugar siempre un papel muy importante. Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar con usted y vamos a seguir platicando sobre los atlas de riesgo en la UNAM y en el país. Así es, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre atlas de riesgos, por qué son importantes, qué ha hecho la UNAM a este respecto. Y pues justo en esto que ha hecho la UNAM a este respecto, la UNAM se hizo acreedora este año, 2017, al Premio Nacional de Protección Civil, justo por este atlas de riesgo del que le estábamos platicando a usted. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿por qué ameritó este premio? ¿Por qué la UNAM recibe este premio? ¿Qué es lo que lo hace singular a este atlas? ¿Y cómo se trabajó para construir este atlas? ¿Y desde dónde se trabajó la construcción de este atlas? Sí, fíjate, Mireya, este es un tema interesante, pero además es muy alentador, muy emocionante cuando se concibe y cómo se desarrolla el atlas. El atlas, primero que nada, debo mencionarte, es un atlas de riesgo específicamente para la UNAM.
tiene sus características, sus peculiaridades. Se han diseñado etapas para poder lograr toda la información que eso requiere, pero lo importante, y es lo que se reconoce, es la metodología, es el esquema, la propuesta que se hace. Que eso es lo importante, ¿no? Sí. Porque eso es lo que revoluciona, digamos, un poquito la forma en la que podemos hacer atlas de riesgo en este país. Claro. Esto se deriva a través de un enfoque sistémico, de lo que nosotros concebimos en las tareas universales de esta dependencia en particular, que tiene como atribución central la protección civil. Le dimos un enfoque sistémico, es decir, el enfoque sistémico es tener un gran sistema integral y sus subsistemas. Y el atlas de riesgos es uno de los subsistemas que va enlazado a otra serie de actividades que implican, evidentemente, desde comunicación, difusión, investigación, reacción, equipos complementarios de reacción y de recuperación, porque en materia de protección civil son etapas las que ocurren y que debemos de tener muy claras. Entonces, ¿cómo concebimos el atlas de riesgos? Déjame hacer nada más memoria de un tema. Más allá de 3 años, estábamos revisando el concepto de atlas de riesgos. ¿Qué era un atlas de riesgo? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué beneficios tenía? Y el atlas de riesgo que existe en el país es un atlas muy robusto, muy importante, que sigue enriqueciéndose, por supuesto, porque esa es la característica del atlas, no termina. No, claro, si no sería una fotografía y perdería vigencia muy rápido, ¿no? Sobre todo en un espacio tan cambiante como una universidad. Dinámico. ¿No? Totalmente dinámico. Entonces tiene que ser un sistema, porque el sistema no muere, sino que hay en ese proceso hoyístico que se autosuicidia, se autoliquida más bien, como un suicidio, quiero decir. Entonces, este atlas de riesgos, para empezarlo a concebir, buscamos qué es lo que había. Y fue muy importante concentrar el apoyo en ese momento de quien era el director del Instituto de Geofísica, Arturo Iglesias. Y por el otro lado, el enlace que nos brinda, la hospitalidad y una gran generosidad en el aporte, conocimiento y desarrollo técnico que es del doctor Carlos Valdés. Del CENAPRED. Entonces, quiero hacer esa mención específica. Es que así es como debiéramos de trabajar. Me encanta que lo que lo agradezcamos, pero debiera de ser la forma común y corriente de trabajo, porque somos áreas donde sin la ayuda del uno y sin el apoyo del otro y sin el conocimiento del tercero, pues cada quien por su lado juega a que juega, ¿no? Y en cambio así salen cosas padrísimas, como este mismo atlas, ¿no? Hacemos más juntos, la verdad. Nosotros nuestra participación consistió, eso es una historia de colaboración completamente. Y nuestra participación fue, estábamos haciendo otra cosa, estábamos haciendo inventarios para edificaciones en todo el campus, y de pronto notar que esa información es útil para este propósito también fue muy, muy, muy interesante para nosotros. Claro, saber información que que nunca se levantó con ese propósito, sí, ¿no? De pronto te encuentras, o como el caso de ustedes, ¿no? Que tienen Claro. todos estos levantamientos con los drones. Sí, hemos hecho mapas de Ciudad Universitaria durante muchos años, imágenes aéreas y demás. Y en esta ocasión, pues, tuvo un propósito específico. Tuvimos que actualizar, eso nos obligó a actualizar parte de la información, y ahora sirve para otras cosas en otras dependencias universitarias, ¿no? Y lo de los drones, que, perdón, pues es una tecnología relativamente nueva. De hecho, cuando esto empezó eran todavía más nuevos. Entonces había que imaginar cómo, era evidente que podían ser muy útiles, pero cómo lo aplicábamos en este caso específico nos obliga a pensar y a resolver, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo hicieron? Cuéntanos un poquito. Lo que hacemos con los drones es obtener imágenes de los edificios, y a partir de esas imágenes, por técnicas de triangulación, mediante fotogrametría, que es extraer medidas de estas imágenes, formamos modelos 3D que se pueden medir, que se pueden sacar perfiles y demás, y que además los podemos visualizar desde cualquier ángulo. Y eso es lo que se incorporó en el atlas. Seguimos tratando de desarrollar herramientas
porque no es fácil incorporar información 3D en un atlas que está basado en un sistema de información geográfica que maneja información 2D, plana, ¿no? Entonces pues, generamos videos de manera que los servicios de emergencia puedan visualizar el edificio desde todos los ángulos en ese video, porque a veces no sabes que hay un patio interior, no sabes qué hay del otro lado del edificio, no sabes cuánta vegetación hay atrás, no sabes si la gente la evacúas por un lugar, qué hay después de eso, ¿no? Entonces ahí lo aprovechamos. Podemos después hablar de muchas otras aplicaciones de los drones en la respuesta ya cuando ocurre algo, en el trabajo forense que hay que hacer después de, que es... Que comentábamos, ¿no? Ahora de lo del sismo, ¿no? Identificar cómo se cayó un edificio, cómo quedó antes de que se levanten los escombros y luego ya nadie sabe, nadie supo. Exacto, ¿no? Eso hay que hacerlo un poquito con la cabeza fría, no es ir a tomar fotos de oportunidad, me toca hacer esto, entonces yo tengo que ir a levantar el edificio por duro y fuerte que sea el fuerte escenario, que claro. sea, porque esa información va a ser importante para entender por qué se cayeron esos edificios. Esto es trabajo de mucha gente, cada quien tiene que hacer su parte. Entonces hay ingenieros, hay geofísicos, hay geólogos, hay expertos en protección civil, hay paramédicos, está la población que ayudó. Entonces necesitamos cada quien aportar algo y definirlo bien, qué es lo que tiene que aportar cada quien. Entonces los drones entran en esa parte. Aquí, yo creo que el factor importante de este atlas de riesgos que se ha elaborado en la universidad fue la generosidad. Generosidad que todos los institutos, programas, dependencias tuvieron para aportar. A veces hay mucha información y en la universidad tenemos muchísima información de muchos temas y en particular había mucha información. Aquí fue irlo detectando, irlo concentrando y para eso se formó un comité técnico. Tuvo 2 etapas, vamos a decir, el desarrollo del atlas. La primera fue la conceptualización, la investigación de lo existente y el desarrollo de un esquema básico de trabajo para arrancar, y en eso, repito, fue importantísimo el aporte de la CENAPRED, del centro, también del Instituto de Geofísica, y después ya arrancamos con la participación de programas como fue el caso contigo. Y tú recordarás, en alguno de los temas que estabas tratando en esta comisión de salud, de alimentos y protección civil y manejo ambiental del manejo ambiental del campus, recuerdo que estabas exponiendo sobre estos temas de instalaciones, la señalización, por ejemplo, de las tuberías para el manejo de fluidos y cómo no, teníamos incluso problemas en la identificación de colores. Y de ahí, bueno, pues están trabajando en eso, sumémonos. Claro. Y decías, un programa como el PUES, ¿qué tenía que ver en materia de protección civil? Pues lo que tenían recorrido es lo que se incorpora al Atlas. Lo que tenía el Instituto de Geografía, que es muy rico, muy valioso, se incorpora al Atlas y empieza a enriquecer todo. De tal manera que logramos en muy poco tiempo, que ese es lo principal, lo más importante en materia de protección civil, ser oportunos. Sí, claro, si nos tardamos 5 años más en hacerlo, ya todo es diferente. Ya es diferente. Claro. Y la premisa es la prevención y después es la gestión. Esa gestión que mencionó incluso Armando, que ha mencionado Luis, cuando ocurre un evento, un fenómeno, saber qué tenemos, qué vulnerabilidad es la que existe y en un momento dado, si hay daños, cuál es la magnitud probable de un daño para poder acudir en las tareas de emergencia y rescate. Y eso nos da el Atlas. Y todavía tenemos ahí tareas más allá, ¿no? Sobre todo en este tema de los levantamientos 3D de los edificios, ¿no? Y como ya los vemos ahora en las películas, ¿no? Que le van diciendo al paramédico o al especialista, ahora da vuelta a la derecha, 2 metros, tienes que dar a la izquierda, está una puerta cerrada, no importa, camina un poquito, ¿no? Eso se puede hacer, digo, es mucho trabajo y requiere muchos recursos. A eso vamos a llegar. Pero ese sería el ideal, digamos. Estamos trabajando dentro de la UNAM a partir de este trabajo del Atlas de Riesgo y estamos trabajando con el CENAPRED, con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, porque hay que definir procedimientos también, hay que tener protocolos, es decir, quien llega a un sitio donde ocurrió algo tiene que saber
que si llegan los de los drones, que si llegan los especialistas en estructuras y demás, deben articularse y empezar a trabajar de cierta forma. Los drones no estaban contemplados en la mayoría de los planes porque son algo muy reciente, pero quiero mencionar que el trabajar en el Atlas, además de una experiencia muy satisfactoria por esta generosidad de todas las partes y porque fuimos a lo que había que hacer, no estábamos pensando en ninguna otra cosa, tiene varias salidas a futuro muy, muy importantes. Por un lado, el Atlas es dinámico, hay que estarlo actualizando y eso implica que pues, todos sigamos pensándole en mejores maneras de representar, mejores maneras de obtener información, qué información no habíamos contemplado y demás, cómo cambian las cosas. Y otra es que sirve como base para otros sistemas que también va a necesitar la universidad y que también son una muestra de cómo se puede manejar una ciudad, por ejemplo, a toda escala, infraestructura ¿no? y demás. Por ejemplo, lo que ustedes hicieron de tener información detallada del interior de los edificios es muchísimo trabajo y esa parte es fundamental. Tener una idea de cuánta gente está en cada edificio, en condiciones en las que en la mañana hay mucha, luego poca, o sea, esa es información muy importante y están sentadas las bases, están sentadas las metodologías y ya está establecido un grupo de trabajo básico. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Nosotros sí nos imaginábamos en algún momento poder tener la capacidad de hacer eso que decías, ¿no? Tener las plantas arquitectónicas de los edificios actualizadas y saber cuánto mide un pasillo, cuánto mide un andador, una escalera, dónde están los cubículos, dónde hay laboratorios. Sobre todo en esta universidad que los cubículos cambian de lugar, se hacen chicos, se hacen grandes, se juntan muchos, salen, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente hay en cada cubículo? Así es. Ese es un reto. Ahora somos capaces de representar esa información. Ahora el reto es cómo lo vamos a hacer. Que eso es más maravilloso que solo tenerlo en planos, ¿no? Poderlo no imaginártelo, verlo en 3D. Sí. A manera de cierre brevísimo, ya estamos sobre tiempo. Bien. La etapa que sigue es muy concreta. Continuar con el acopio de información, sobre todo ya estamos trabajando en los planteles externos, ya hay un avance muy importante, tenemos 496 edificios ya censados. Y el otro punto es el manual de operación, que se ha estado trabajando. ¿Cómo debes estar operando el día a día? Con la información que se recibe de las comisiones locales de seguridad, de cada edificio, de cada instituto, cada dependencia. Con eso lo puedes mantener actualizado. Y eso es lo que nos va a permitir el darle vida, vigencia y sobre todo utilidad. Y después, a partir de eso, se generan recomendaciones, sugerencias en materia de protección civil de carácter preventivo y por el otro lado, cómo operaría ante un fenómeno que se presente. Pero, ¿cómo va a operar prácticamente con el esquema de trabajo, los enlaces, los procedimientos, los protocolos que deben de existir? Y eso es un trabajo muy interesante. Exacto, y eso no acaba nunca. Y bueno, le invitamos a quienes nos escuchan a que vean en la página de la UNAM cómo está operando este Atlas, que nos manden sus comentarios, sugerencias. Y pues muchísimas gracias, Armando, Eduardo, Luis, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Gracias a usted que nos hizo el favor de mirarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible esta transmisión. Esto fue Observatorio Cotidiano desde las Ciencias. Yo fui Mireya Imaz. No fui, soy...